Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida aquí al Instituto Matías Romero. Nos da mucho gusto poder llevar a cabo un evento de manera semipresencial en el auditorio del instituto, que pues lo estamos reabriendo después de que fue cerrado en marzo del 2020. Gracias a la gente que está entre nosotros y también gracias a las personas que nos siguen en esta transmisión a través de Facebook Live en la cuenta del Instituto Matías Romero. Les doy la más cordial bienvenida. Como ha sido anunciado, vamos a tener un evento, una mesa redonda, para dar a conocer la visión del Grupo Vicegrado sobre el futuro de Europa. Y tengo el gusto de dar la bienvenida al embajador de Hungría en México, al embajador Sultan Niemet. Bienvenido, embajador, a la embajadora Teresia Zahalikova de la República Eslovaca, al embajador de la República Checa en México también, al embajador Kubánez y al embajador de Polonia en México, también un muy buen amigo del instituto, al embajador Maciel Cietada. Mil disculpas por la pronunciación, pero vamos a dar inicio. Antes de darles la palabra a los señores embajadores y a la embajadora, quiero compartir algunos comentarios preliminares. Para nosotros, como institución académica de la Cancillería Mexicana, es muy importante dar a conocer a todo el público que está interesado en lo que sucede en el mundo, en las relaciones internacionales, pues todo tipo de desarrollos. Para nosotros este es un vehículo de comunicación con la sociedad mexicana interesada en lo que sucede en el mundo, en cómo distintas partes se organizan en todas las regiones del mundo y cómo algunos grupos articulan parte de su política exterior a nivel regional. Entonces, realmente nos parece muy interesante poder compartir esta visión de los 4 países que integran el Grupo Vicegrado sobre el futuro de Europa. La presidencia de este grupo la acaba de terminar Polonia hace algunas semanas y la ha asumido el gobierno de Hungría. Entonces, por esa razón es que vamos a dar en primer lugar la palabra al embajador de Hungría en México para que nos comparta, pues de manera muy breve, la información básica sobre lo que es este grupo, cuál es la agenda que va a impulsar su gobierno y un poco la forma como desde el centro de Europa articulan también una propuesta como países también parte de la Unión Europea. Entonces, embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Distinguido señor director general, maestro Alejandro Anday, excelentísimos colegas, amigos de los países del Grupo Vicegrado, Teresia Zdeněk Maciej. Es un gran placer de estar aquí con ustedes en este seminario, mesa redonda. Es un gran placer saludar a todos ustedes que están aquí en esta sala y también a los otros que nos siguen en las pantallas, en los celulares. Bueno, antes de empezar mis palabras, yo quisiera agradecer muy sinceramente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Matías Romero por acogernos en esta magnífica sala y también por la ayuda logística en la organización de este evento. Y obviamente agradezco y muchas gracias a mis colegas del Vicegrado por estar aquí y contribuir a este evento también por sus palabras. Permítanme que como el representante del país que lleva la presidencia pro tempore de este grupo de 4 países de Europa Central, que en la primera mitad de mi intervención haga una pequeña introducción al grupo, hablaré sobre el grupo en sí, sus orígenes, significado, para luego pasar a las prioridades de nuestra presidencia húngara que empezó en julio de este año y se mantendrá hasta finales de junio del año que viene, ¿no? Vamos a hablar sobre nuestra visión, la visión de Hungría, sobre nuestras prioridades, que bueno, que son muy relacionados con nuestra visión, la visión de Hungría y nuestros socios sobre el futuro de
Bueno, la primera cuestión que surge, ¿qué es el Grupo Visegrado, no? El Grupo Visegrado, también denominado como V4 o Grupo Visegrado, es una alianza regional de 4 países de Europa Central, Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa. El grupo refleja los esfuerzos de los países de la región de Europa Central para trabajar juntos en una serie de campos de interés común dentro de la integración europea, que es muy importante. El grupo de Visegrado lleva el nombre de una ciudad húngara, el Visegrad, donde se celebraron las cumbres de los reyes de Hungría, Polonia y Bohemia en 1335, también con el objetivo de resolver disputas y lanzar la cooperación económica y política. Entonces fue justamente refiriéndose a este evento histórico que el 15 de febrero de 1991 se formó este grupo de Visegrado con un encuentro de entonces presidente de la República Checoslovaca, Václav Havel, el presidente de la República de Polonia, Lech Wałęsa, y el primer ministro de la República de Hungría, József Antal. Y bueno, este grupo, la formación de este grupo fue motivada por 4 factores que fueron muy importantes. Primero es eliminar los restos del bloque de comunista en nuestra región. También es superar las diferencias que tienen estos países históricamente, ¿no? En Europa Central. Y también unir nuestros esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos estratégicos, que era, bueno, llevar a cabo nuestras transformaciones sociales y también de adherir a las organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. Y obviamente, bueno, un factor también que era favorable para esta cooperación era las proximidad, ¿no? Ideológicas de los dirigentes de entonces. Y bueno, como todos sabemos, en 1993, con la disolución de Checoslovaquia, donde surgieron 2 nuevos países, ellos también entraron a este bloque, entonces desde ahí tenemos ya 4 países. Bueno, después de 2004, cuando estos países alcanzaron sus objetivos estratégicos, el B4 se ha convertido en un bloque regional dentro de la Unión Europea. Los principios básicos de Visegrad no han cambiado durante estos 3 décadas, ¿no? Que sabemos muy bien que todavía estamos en el año 30 de los documentos de este bloque. Y entonces esta cooperación es todavía más profunda, más amplia y involucra más partes interesadas que nunca. Bueno, ¿cuál es el clave del éxito de este grupo? Es que los países de B4 pueden identificar áreas en las que sus intereses coinciden y representan posiciones comunes también a nivel de la Unión Europea. Bueno, entonces desde 1991, la Europa Central se ha fortalecido económicamente y podemos decir que hoy el B4 se ha convertido también en un actor político importante. Somos todos visibles a nivel mundial y somos más eficaces cuando bueno, tenemos que influir en la toma de decisiones europeas. Visegrado es informal, flexible, no estamos institucionalizados de ninguna manera. Nosotros nos basamos únicamente en el principio de reuniones periódicas de los representantes de todos los niveles. Tenemos cumbres oficiales que se llevan a cabo anualmente y entre estas cumbres tenemos las presidencias. La única organización que digamos que es una organización así dentro de esta plataforma es el Fondo Internacional de Visegrado. Entonces, esto fue instituido en 2000 con el objetivo de apoyar realmente la cooperación en distintas áreas y tiene sus fondos, ¿no? Obviamente. Nosotros sabemos que Eslovaquia, los 4 países siempre han sido parte de una única civilización que comparte los valores culturales e intelectuales. En la actualidad, la región de B4 es una región segura y económicamente exitosa.
tenemos un crecimiento sólido, tenemos un mercado de casi 64 millones de personas y de facto, si decimos que la Unión Europea, cada séptima persona viene de esta región, ¿no? Tenemos nuestro peso. Y bueno, es un factor unificador de todo, de nuestro grupo, que todos los cuatro estamos anclados en la comunidad europea y transatlántica. Creamos el B4 justamente con este propósito de integrarse, y esta ya es nuestra realidad desde 2004. Entonces el B4 no es una, digamos, alternativa a los esfuerzos de integración de toda Europa, sino al contrario. Nuestras actividades no apuntan en modo alguno al aislamiento y al debilitamiento de los lazos con los demás países. Y el grupo, bueno, tiene el objetivo de fomentar la mejor cooperación entre los países de la Unión Europea. Y además podemos decir que las sociedades, nuestras sociedades, son incluso más pro-europeas que muchas en Europa occidental. El 75 de los ciudadanos de nuestro bloque son pro-europeístas, votarían por permanecer en la Unión Europea. Tendría este número de 81%. Y podemos también decir que la cooperación de Visegrad en sí misma también es un valor en los ojos de nuestros ciudadanos. Y bueno, y sabemos que bueno, hace poco había una cumbre donde celebramos el 30 aniversario del P4, el 17 de febrero de 2021. Entonces los primeros ministros de los cuatro países adoptaron una declaración sobre los logros y las direcciones futuras de esta cooperación, y ya establecieron el rumbo del P4 para los siguientes 30 años. Bueno, esto fueron digamos, la parte introductoria que yo quería darles algunas pinceladas sobre. Muchas gracias. El P4, ¿no? Sí. Me permite, embajador, antes de que nos comparta la parte pues, que interesa también sobre la presidencia de su país en este grupo, yo quiero subrayar para la gente que nos observa y la que está presente. Como estamos en este momento en el proceso abierto para que la gente que quiera postularse al Servicio Exterior Mexicano se inscriba, pues toda esta información, los subrayo, es de gran utilidad para la formación de las personas que se quieren dedicar a las relaciones internacionales, a la diplomacia mexicana, para analizar también desde las vinculaciones que tiene México su política exterior. Entonces, simplemente hago ese paréntesis y le devolvemos la palabra al señor embajador de Hungría. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de realmente pasar a las propiamente dicho prioridades de la presidencia húngara, tenemos que decir algunas palabras y situar un poco la B4, el grupo Visegrad en la Unión Europea. Podemos decir que, especialmente bueno, después del Brexit, que la B4 de Visegrad se ha convertido en un actor muy importante en la Unión Europea, que está configurando y formando activamente el futuro de todo el continente. El B4 ha realizado importantes contribuciones al mercado común de la Unión Europea y al avance de la asociación también de la Unión con sus vecinos del sur y del este, aumentando de esta forma la estabilidad y la competitividad del continente de Europa. El creciente número de desafíos económicos y de seguridad que afectan a Europa han revitalizado obviamente el debate sobre el futuro de la UE, en que los países de Visegrad pudieron mostrar unidad y hacer oír su voz común. Nuestro mensaje es claro: trabajamos por una Unión fuerte, eficiente, para preservar su unidad y competitividad. También destacamos la necesidad del respeto mutuo, de reconciliación
consenso, el equilibrio institucional y también un enfoque integral, que es un tema importante de la migración, y también el apoyo de la ampliación de la Unión Europea. Es una línea con los líderes del grupo de Visegrado ya han manifestado varias veces su disposición a contribuir al éxito del proyecto europeo de alcanzar una Europa segura, próspera, estable y compuesta por Estados miembros fuertes y resilientes, y también con las instituciones europeas eficaces. Los líderes también han reconocido la importancia de la cooperación de cuatro en el contexto de la conferencia sobre el futuro de Europa. Se ha iniciado un debate amplio general sobre cómo va a ser Europa, y nosotros hacer parte bastante importante en este debate. El programa de la presidencia normalmente es preparado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con otras agencias estatales y gubernamentales, y los programas son aprobados por los otros otros tres países de Visegrado y siempre incluyen prioridades compartidas, objetivos, eventos, actividades que son planificados en cooperación con. Bueno, la presidencia húngara tiene la intención de contribuir al exitoso relanzamiento de Europa Central y la Unión Europea en los campos de la economía, sociedad y la diplomacia. Sabemos que en este nuevo orden mundial, ahora es difícil de ser post-pandémico, pero esperemos que en unos meses ya será post-pandémico en toda parte. Los países de Visegrado van a convertirse esperemos, en los ganadores de los cambios económicos y políticos mundiales. Y nuestro pensamiento común siempre se va a basar en el principio del sentido común y la búsqueda de soluciones pragmáticas. El lema de nuestro programa de la presidencia es B4, recargando Europa, con tres pilares de contenido. Digamos. El primer pilar es la coordinación dentro de la Unión Europea para la estabilidad y seguridad del continente. Continuaremos trabajando juntos para dar forma a las políticas de la Unión Europea y el diálogo sobre el futuro de Europa, en cooperación con nuestros socios de la UE y en particular con los países que llevan la presidencia de la Unión Europea. Un objetivo claro es abordar también la migración y otros desafíos, continuar la cooperación tradicionalmente sólida en defensa y asuntos de interior, por ejemplo, y fortalecer todas nuestras capacidades de gestión de crisis. El segundo pilar es la reapertura económica y social. Entonces apoyaremos el relanzamiento de la economía y la vida social en la región. Compartimos nuestras ideas y experiencias sobre el uso eficaz de nuevos instrumentos financieros de la Unión Europea, la transición económica verde, la política energética y climática exitosa. También trabajaremos desarrollando la infraestructura regional. Tenemos unos proyectos para la red ferroviaria de alta velocidad. Y vamos a dar impulso a proyectos conjuntos de digitalización e innovación, cooperación de los emprendedores. En el campo de apertura social también estamos fortaleciendo nuestras relaciones turísticas y la cooperación en educación, cultura y deportes. El objetivo, el tercer pilar, es también fortalecer la cooperación B4+. Eso significa que la cooperación de los países B4 con otros países, otras regiones en el mundo. Y nuestro enfoque tradicional de la política exterior es apoyar a los países de los Balcanes occidentales y la Asociación Oriental, pero tenemos en los planes de
incrementar estas áreas de cooperación con otros países y otras regiones. Y que es muy importante también, vamos a continuar, por ejemplo, el desarrollo con las relaciones con Marruecos y Libia, destinados a la protección de fronteras y asistencia local. Bueno, resumiendo, en estos tiempos difíciles, la tarea principal del Grupo Visegrad, por lo tanto, de la sexta presidencia de Cuatro húngara, es, digamos, recargar nuestra cooperación para contribuir a la seguridad y estabilidad de nuestra región de Europa, así como a la reapertura económica y social post-pandémica y recuperación. Una Europa estable y próspera tiene que tener, bueno, muchos miembros, tiene que tener una Unión Europea alargada, entonces los países P4 seguirán siendo firmes defensores de la ampliación de la Unión Europea, porque creemos que el proceso de integración europea está incompleto sin la adhesión de los Balcanes occidentales a la Unión Europea. Y bueno, resumiendo, es básicamente esto lo que puedo decir ahora sobre nuestra presidencia, nuestros objetivos y bueno, estoy esperando sus preguntas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al embajador de Hungría en México, porque nos ha compartido con todos ustedes cuáles son los puntos centrales de la presidencia que llevará a cabo Hungría del Grupo Visegrado. Nos ha explicado cómo se gesta esta identificación de objetivos prioritarios y cuáles son, y en gran medida vemos que coinciden con gran parte de la agenda internacional enfocada en la recuperación económica, en lograr el desarrollo y bueno, la parte en la que él ha hecho énfasis tiene que ver con las relaciones intra-Unión Europea. Muchísimas gracias, embajador. Le vamos a dar ahora la palabra, y nos da mucho gusto, al embajador de Polonia en México, Maciej Cietara. Adelante, embajador, y gracias de nuevo por estar aquí en el Instituto Matías Romero. Muchas gracias, señor director, Alejandro Alday, embajador Zoltán Nemeth, los hacedores de esta reunión. Una de las primeras presenciales en las que participamos juntos, nos da muchísimo gusto. Saludos a mis colegas Teresia y Zdeněk y a todos ustedes, amigas y amigos. Muy buenas tardes. La verdad, después de lo que planteó el embajador Nemeth, solamente me queda hacer una glosa, una nota a pie de página y esperar sus preguntas, porque en gran parte pues el embajador agotó varios temas o puso las pautas sobre qué es el Grupo de Visegrado hoy en día. Quisiera hacer unos comentarios. El origen del Grupo de Visegrado fue pues la experiencia común de nuestros países, la experiencia histórica de 4 países, primero 3, después 4 países que surgieron del socialismo, que superaron el socialismo soviético y lograron en muy pocos años pasar de una economía centralizada, ineficiente, a una economía competitiva del libre mercado, una economía capitalista. Pasamos de la dominación soviética, también nuestras políticas en área de política exterior, a ser miembros plenos y respetados de la OTAN y de la Unión Europea. Pasamos de ser objeto de las relaciones internacionales a hacernos cada vez más el sujeto del devenir de la política europea. Y sin ninguna duda el B4 nos ayudó a lograr estos objetivos. Como señalaba Zoltán, los objetivos estratégicos en el año 91 eran 2, la integración con la OTAN y con la Unión Europea. En el 99, 4 países entramos a la OTAN, ¿no? Fue de verdad un momento muy significativo políticamente, tan significativo diría yo como la integración posterior a la Unión Europea,
porque esto nos dio un anclaje en la quizás única organización de defensa común que ha funcionado después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en nuestra región, ¿no? En Europa y la región transatlántica. Al mismo tiempo trabajamos conjuntamente para negociando con la Unión Europea y preparándonos a la integración que se produjo en 2004. Y a partir de entonces, bueno, ¿qué más hacemos si ya logramos estos objetivos estratégicos que creemos nos dan por décadas una seguridad de estar en las dos organizaciones que han funcionado muy bien y el acceso también a todas las oportunidades que genera la pertenencia a la Unión Europea? Quiero decir que el grupo de Visegrado no es una plataforma de concertación política, de fijar intereses comunes para el bien de los 4 países y de la región, pero no es un grupo donde siempre tenemos que hablar con una sola voz o tener la misma posición sobre algunos asuntos. El embajador Nemeth remarcó el pragmatismo de la organización y efectivamente, a pesar de algunas diferencias, podemos en los grandes temas que también están señalados en la presidencia húngara, lograr posiciones cercanas y tener una voz obviamente mucho más fuerte de lo que podríamos plantear si apareciéramos solamente como países miembros por separado de la Unión Europea. Los retos que tenemos pues son parecidos, el reto de la recuperación post-pandémica, el reto de mejorar nuestra infraestructura, nuestra conectividad también con el sureste de Europa, que bueno, que estuvo un poco rezagado en los últimos 25 años. El gran reto, diría yo, migratorio, donde pues Polonia se encuentra ahorita en una posición un poquito parecida a lo que tenía Hungría hace 6 años, ¿no? Una crisis política en nuestra frontera este que tiene apariencia de una crisis migratoria, pero realmente es una crisis política con nuestro vecino oriental. Y en eso, por ejemplo, hace una semana, si no me equivoco, el V4 fuertemente apoyó a Polonia en nuestra posición, en nuestras políticas, cómo enfrentar esta crisis, ¿no? Cómo enfrentar el conflicto que tenemos con nuestro vecino oriental, con Bielorrusia. Entonces, en los grandes temas sí hablamos con una sola voz. La presidencia húngara fijó las prioridades que continúan, pues también algunas ideas durante la presidencia polaca, como fortalecer la seguridad interior y exterior, y a invertir más en el sector digital y aumentar la cooperación en este ámbito. Como ya señaló Zoltán, el Grupo Visegrado no es solamente una plataforma de debate político, es también algo muy concreto. El Fondo Internacional de Visegrado, con sede en Bratislava, que se concentró en proyectos de investigación conjuntos y en otorgar becas a los ciudadanos de los países miembros, y también a los ciudadanos de los países del así llamado partenariado oriental, de nuestros vecinos orientales y de los Balcanes occidentales. Y les quiero decir que la última decisión del B4 en cuanto al fondo fue aumentar el presupuesto anual a 10 millones de euros. Antes eran 8 millones de euros anuales, ahora van a ser efectivamente 10 millones. Otro formato importantísimo es el B4 Plus. Recientemente se celebró una reunión con Corea del Sur en Budapest,
Nuevamente, pues los socios que participan en este formato más bien se le da mucha importancia al área económica. Corea del Sur es un socio importante para todos nuestros países y tener una reunión B4 Plus con ellos, con los socios como Japón o China o Corea, siempre es muy fructuoso. Hace unos años tuve el honor de participar en el formato B4 Plus con Brasil, en Budapest precisamente, y que yo sepa no se ha celebrado una reunión con México, así que está abierta esa posibilidad en el futuro de pensar en acercar este organismo regional también a México de forma bilateral. Lo que nos caracterizó durante estos 30 años también es de que a pesar de las diferencias entre los gobiernos, sean de izquierda, de centro, de derecha, nunca ha cesado la cooperación. De verdad, en algunos momentos tuvimos algunos países gobiernos de izquierda, otros de una derecha contundente, y siempre pudimos ponernos de acuerdo en torno a los objetivos comunes. Así que me atrevo a decir que sí es un ejemplo, un modelo de cómo pasar a otro plan en las diferencias ideológicas y concentrarnos simplemente en el bien común. Con esto cierro. Muchas gracias y también estoy abierto a todo tipo de preguntas. Muchas gracias, querido embajador. Pues ya están llegando algunas a través de Facebook. Al final de las intervenciones trataremos de agruparlas para darle respuesta a todas las personas pues, que muestran interés en conocer un poco más del tema que estamos tratando esta tarde. Doy ahora la palabra y me da mucho gusto a la embajadora de la República Eslovaca en México, embajadora Teresia Zagalikova. Ya lo dije mal, seguramente. Adelante. Adelante. Ay, perdón. Claro. Gracias, Alejandro. No te preocupes, mi apellido es muy difícil y la verdad era broma, que lo dijiste fatal, lo dijiste decente. Bueno, entonces muchas gracias sobre todo a Instituto Matías Romero por darnos la oportunidad de presentar el Grupo Visegrado. También mi agradecimiento va hacia el embajador de Hungría, que tiene la presidencia en Grupo Visegrado, como ya se ha dicho, desde julio hasta julio 2021 hasta finales de junio de 2022. Entonces, y también me gustaría saludar a mis compañeros Maciej y Zdeněk. ¿Qué es lo que quiere decir? Este grupo, como ya dijeron señor embajador de Hungría y de Polonia, no voy a repetirlo, solamente voy a sumarizar un poquito. Es un grupo, no es un grupo institucionalizado. Otra vez, esto es muy importante de subrayar. La única institución que existe dentro del Grupo Visegrado es el Fondo Internacional de Visegrado, que tiene sede en la capital de Eslovaquia. Eslovaquia, como ya se ha dicho, se adhirió al Grupo Visegrado 1 de enero de 1993, aunque antes éramos miembros del Grupo Visegrado, pero obviamente como éramos parte de otro país de Checoslovaquia, por eso digo que entramos como país independiente el 1 de enero de 1993. El principal objetivo de la entrada de crear este grupo de Visegrado era nuestro esfuerzo común de los 4 países para entrar a la OTAN y a la Unión Europea. Desafortunadamente Eslovaquia tuvo un periodo no muy periodo que no me gustaría presumir mucho, pero sí tuvimos un periodo de un gobierno autoritario. Por lo tanto, Maciej, no entramos a la OTAN en 1999, sino Eslovaquia entró a la OTAN por este problema en 2004. Entonces, por estos problemas internos que tuvimos.
logramos todos entrar entonces a la OTAN y a la Unión Europea. Entramos junto con otros países en el año 2004. Entonces, ¿para qué entonces si ya entramos, si ya logramos nuestros objetivos principales? ¿Qué es lo que queremos ahora? Bueno, queremos formar una plataforma dentro de la Unión Europea, una plataforma que sea proactiva y que sea con una agenda positiva dentro de la Unión Europea. No queremos vernos dentro de la Unión Europea como un grupo que crea problemas. Al contrario, queremos vernos como un grupo que resuelve los problemas. Y cómo entonces, ¿cuál es la agenda positiva? ¿Dónde podemos coincidir los cuatro países? Porque no siempre coincidimos, no siempre tenemos posiciones comunes, pero ¿cómo podemos apoyar a la Unión Europea que sea mejor? Bueno, entonces, ahora los temas principales que son la crisis climática, la lucha contra COVID, el acuerdo de París, la disminución de de emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los temas donde sí podemos crear un frente común, un frente positivo. Ahí también es que, como ya se había dicho mucho en este tema por el embajador de Hungría y de Polonia, dejaría un espacio para las preguntas y también un espacio para nuestro compañero embajador checo. Muy bien. Muchas gracias. Le damos inmediatamente la palabra. Gracias, embajadora, por subrayar algunas cosas que me parece que han sido importantes. La no institucionalización, el deseo de involucrarse en la agenda positiva, creo que se ha ido repitiendo a lo largo de esta mesa. Entonces, gracias de nuevo. Embajador de la República Checa. Mucho gusto. Igualmente, gusto saludarlo, señor director y queridos colegas y queridos oyentes. Bueno, que voy a agregar yo, sí, casi todo se ha dicho, pero bueno, tal vez quiero mencionar cuáles son las prioridades básicas de la política exterior de nuestro grupo Visegrádo 4 y creo que voy a hablar también por los tres demás países. En primer lugar, quería acentuar que nuestro interés primordial es apoyar una Unión Europea operacional y política y económicamente fuerte. Para mí, la Unión Europea es a nivel mundial una de las integraciones que más funciona, a pesar de sus defectos, a pesar de algunos detalles, pensamos que la Unión Europea como una integración funciona bastante bien y estamos felices de que seamos parte de esta integración, porque cuando nuestros países no pertenecíamos a ninguna agrupación, no fuimos anclados, nos pasó algo mal, como correctamente mencionó ya mi colega polaco, que se nos ocupó durante la guerra por los nazis o después con el bloque soviético se nos ocupó por los soviéticos. A Hungría eso pasó en el año 56, a nosotros en el año 68 y a Polonia casi en el año 81. Pues estamos felices de que nos hayamos escapado de todo eso con la caída del muro de Berlín en el año 89. Y esa historia común nuestra hay que recordarla también para poder entender lo que nuestro grupo Visegrádo quiere para el futuro de Europa. Tercer punto, promover el respeto de los derechos humanos y la democracia en el mundo entero. Eso justo surge de nuestra historia moderna o reciente después de la Segunda Guerra Mundial. Y el cuarto punto que quiero mencionar es promover los intereses económicos y comerciales de nuestros países en el extranjero.
porque nuestros países son relativamente chiquitos, un poco con excepto de Polonia, que es más grande, y todos dependemos del comercio, estamos a favor del libre comercio, estamos en contra del proteccionismo, contra los obstáculos y aranceles aduaneros y ese tipo de cosas. Eso sería sobre las prioridades básicas y también queremos que nuestros países, Europa y todo el mundo salga lo más pronto posible de esta pandemia, que nos recuperemos bien, porque todos enfrentamos el mismo tipo de problemas en estos tiempos difíciles, que son, por ejemplo, desde el punto de vista económico, son los déficits de los presupuestos estatales, son las altas tasas de inflación. Aquí en México, si aquí en México hablamos sobre 6 o 7% de inflación anual como consecuencia de la pandemia, en nuestros países no es nada mejor. Mi país son 5% o 6%, suben los precios y eso es lo malo. Y se desencadenó las producciones, hay problemas con las producciones, eso vemos bien, por ejemplo, en la industria automotriz, que es muy fuerte aquí en México, pero muy fuerte también en nuestros países, en mi país, en Eslovaquia, Polonia, Hungría. Bueno, económicamente no vamos bien y yo espero que salgamos bien, que salgamos fortalecidos, porque este fenómeno de la pandemia es algo nuevo, que nunca en la historia hemos tenido que enfrentar esto. La generación de mis padres o abuelos que conocían desafortunadamente las guerras y sabemos cómo manejarlas, sabemos también que significaban regímenes totalitarios, pero una tal pandemia no sabíamos de qué se trata, no sabíamos cómo luchar con ella. Es un fenómeno nuevo y bueno, si Dios quiere, ojalá salgamos de eso porque ya dura muchísimo. Muchas gracias también, embajador, sobre todo por hacer énfasis en la parte también de la recuperación económica, del libre mercado. Lo que acaba de decir es muy importante para la salida después de la pandemia. Esperemos sea pronto, que todos lo compartimos. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado ustedes desde Facebook. Le voy a pasar la primera al embajador Niemet de Hungría sobre cuáles serían los principales retos de los países de los Balcanes occidentales para lograr su adhesión a la Unión Europea. Les invito también aquí a las personas que están en el auditorio del instituto que tengan interés de intercambiar algún punto de vista, que nos lo hagan saber. Con todo gusto vamos a hacer un formato híbrido para tener una discusión un poco más viva con los señores embajadores y la señora embajadora. Muchas gracias por la pregunta. Los principales retos de los países de Balcanes para la Unión Europea. El proceso de adhesión a la Unión Europea está, bueno, tiene sus reglas, tiene sus, digamos, condiciones. Cada país que quiere adherir a la Unión Europea tiene que cumplir con algunos requisitos que sean económicos, políticos, sociales. Entonces es un proceso que está regulado y que también, bueno, se lleva a través de las llamadas discusiones de adhesión, ¿no? Son las delegaciones se encuentran y bueno, discuten los diferentes capítulos del material de las leyes, y en cada uno de los capítulos de las áreas los países tienen que cumplir los requisitos.
Los países, hay unos países de los Balcanes que van mejor en este sentido y otros que van, digamos, peor, ¿no? Tienen sus, digamos, tareas de casa a hacer. Pero lo que nosotros decimos es que estos países, muchos de estos países ya están, digamos, casi ya, digamos, encontrando todas estas condiciones, ya cumplen con todas estas condiciones. Entonces nosotros vemos que estos países ya sería hora de acelerar un poco su adhesión a la Unión Europea. Lo que vemos es que ahora en Unión Europea hay como decimos, cansancio para adherir, cansancio de adhesión, que digamos, la dinámica que antes tenía en la Unión Europea de recibir nuevos miembros, eso quedó un poco lento bueno, eso tiene sus razones, seguramente, que los desafíos que Europa tiene, ¿no? Externos e internos, obviamente esto también frena un poco este acceso. Pero nosotros decimos que a pesar de este cansancio institucional que existe en Europa, nosotros tendríamos por nuestros propios intereses acelerar, digamos, la adhesión de estos países, porque es un interés de Europa, es digamos, una llave de la estabilidad de Europa, que nuestros vecinos, que obviamente comparten los mismos valores, la misma cultura, estén dentro de la Unión Europea. Esto aumentaría nuestra estabilidad, seguridad y también prosperidad. Entonces, por eso que Hungría y todos esos países que son muy a favor que justamente esta área que está vecina a la Unión Europea entre en nuestro club, digamos, lo más rápido posible. Gracias. Muchas gracias, embajador. Aquí en el instituto, adelante, una pregunta. Hola, Mónica. Muchas gracias por tu pregunta y voy a aprovechar, embajador, para sumar otra que nos hicieron a través de Facebook de la cuenta Maffer. Pues plantea un comentario sobre la política exterior de Polonia con respecto al tema migratorio y los nuevos retos del gobierno para continuar con la ayuda económica y de proyectos al interior de la Unión Europea. La primera parte va de la mano con lo que nos planteó Mónica de Comex. Muchas gracias, Mónica. Sí, muchas gracias por estas preguntas. Bueno, en realidad la Unión Europea considera la actual crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, Letonia, Lituania, no como una crisis de índole migratoria, sino como una acción del gobierno bielorruso bueno, esta es la posición de mi gobierno, que intenta desestabilizar a los países vecinos, miembros de la Unión Europea, para tener un argumento, una carta en el juego y poder negociar con la Unión Europea en otros temas, ¿no? Se sabe que pues los inmigrantes que hoy día están en la frontera entre Polonia y Bielorrusia antes con Lituania y Letonia, fueron
alentados por el gobierno bielorruso para que fueran a Bielorrusia, porque se les prometió que iban a pasar fácilmente a Alemania, Holanda, Bélgica, los países donde ellos efectivamente quieren llegar. Y se les facilitó visas, por ejemplo, en Irak, en Siria, se los transportó a diferentes puntos de Bielorrusia para de esa forma presionar primero a Polonia y después a otros países de la Unión Europea. Y esto claramente pues ni nosotros ni la Unión Europea podemos aceptarlo, porque es una forma prácticamente de, si me permiten la expresión, de tráfico de migrantes. Es bastante parecido a lo que pasó aquí hace unos meses, cuando unos grupos del crimen organizado organizaron pues el tráfico de personas de nacionalidad haitiana y de otras nacionalidades desde lugares tan remotos como Brasil y Chile, con la promesa de que podían pasar a Estados Unidos vía México, vía Centroamérica y México. Y estas personas que efectivamente pagaron a los traficantes y creyeron en esta oportunidad, pues fueron objetos básicamente de un engaño. Tanto como Polonia como otros países miembros, tenemos unos mecanismos de cómo se puede solicitar asilo político o cómo se puede solicitar una visa de trabajo, ¿no? Y de eso se encargan nuestras embajadas. Nosotros tenemos embajadas en países del Oriente Medio, tenemos nuestros servicios consulares y otorgamos asilo político, por ejemplo, a las personas que cumplen con los requisitos. Pero esto no lo hacemos bajo presión cuando aparecen grupos de migrantes y de guardias de frontera bielorrusos y empiezan a destruir nuestra infraestructura de frontera, empiezan a agredir a nuestros soldados, miembros de la Guardia Fronteriza. Eso no es aceptable, yo creo que bajo ningún criterio. Recientemente, creo que ayer, hubo una reunión entre los ministros de Interior de Polonia y Alemania, y el ministro alemán de Asuntos Interiores desmintió una información que apareció hace un par de días en los medios de comunicación de que Alemania va a crear un corredor humanitario para los migrantes para permitirles la llegada a Alemania. Dijo que esto era un fake news. Entonces, en esto hay que ver pues lamentablemente una acción organizada por el gobierno bielorruso de, por un lado, ejercer presión a través de los migrantes y por otro lado, sembrar un número enorme de fake news en los medios de comunicación. En este año, según nuestras autoridades, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, hubo 35,000 intentos de cruzar la frontera de forma ilegal. Entonces, la tarea que tenemos es bastante importante, y en esto pues gozamos con el apoyo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que recientemente estuvo en Polonia, de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y de los países miembros. Y de verdad existen los mecanismos de solicitar asilo. De hecho, quiero citarles un dato que es bastante elocuente en cuanto a nuestra política migratoria, de que Polonia en los años pasados fue el país miembro de la Unión Europea que más expidió visas de trabajo entre todos los miembros de la Unión Europea, un poco más que Alemania, más o menos 50 a 100 mil más que Alemania. Y no nos negamos para nada a las personas que solicitan visa de trabajo o solicitan asilo y quieren llegar por las buenas a trabajar. Tenemos en nuestro territorio alrededor de 1 millón de ciudadanos ucranianos que trabajan de forma legal y que aportan muchísimo a nuestra economía, pero la migración pues tiene que ser ordenada y no puede convertirse en una cierta forma de violación de la frontera o de la legislación que tenemos en Polonia o en otros países miembros. Así que si quisieran ahondar en otra
en este tema. Muchas gracias por ahora. Gracias, embajador. Bueno, ahí hay una respuesta a la pregunta a las dos preguntas que se plantearon. Todos hemos visto los diarios el día de hoy, entonces gracias por este punto de vista por parte del embajador de Polonia. Ahí está ya registrado. Entonces continuamos. Yo pues, les pido que tratemos de mantenernos en un tono más académico sobre el grupo Visegrado para no salirnos más bien de lo que nos convoca esta tarde. Adelante, usted quería hacer una pregunta aquí en el instituto, en el auditorio. Gracias. Bueno, estoy hablando de países como Serbia, por ejemplo, Montenegro, países aquí que ya estoy. El embajador Nájera aquí presente, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Le damos la bienvenida y el uso de la palabra, embajador, para formular una pregunta. Y en la experiencia de ustedes, ya sea como grupo o ¿qué perspectivas le ven al mercado mexicano y a su vez qué perspectivas creen de la cuestión? Y la pregunta no es tanto nuestras las ustedes con Alemania, ¿quiénes son o cuáles son los espacios que para que tengamos una competición que permita mucho que estimulen Muchas gracias, embajador, por la pregunta. Pues obviamente las embajadas que representan los señores embajadores, la embajadora, así como las de México, pues tienen intereses comerciales. Todos tenemos representantes específicamente para ello. Le doy la palabra al embajador de República Checa para dar respuesta a esto. Y si alguien más quiere posteriormente, pues también. Muchas gracias por esa pregunta interesante, embajador. Que para nuestros países el interés o nuestras misiones diplomáticas, el interés aquí en México es primordialmente promover el comercio. No vamos a tener ningunos inconvenientes políticos. Somos países tradicionalmente amistosos. Lo que queremos hacer es promover el comercio mutuo y promover un poquito de la cultura. Y en esto coincidimos con México, que México es un país con mucha perspectiva comercial. Nosotros somos conscientes de este hecho y como ha mencionado, nuestros países tienen el mismo problemita, entre paréntesis, que México
con Estados Unidos, que 80% de las exportaciones e importaciones van de México a Estados Unidos, pues son fuertemente dependientes de este país poderoso vecino, y nosotros lo mismo con los países de Unión Europea. En caso de mi país, por ejemplo, 84% del intercambio va con otros países de la Unión Europea, mientras que solamente 16% con el resto del mundo. Lo que para mí no es bueno, porque yo me acuerdo de los tiempos, como ya había mencionado, del bloque soviético, cuando nos concentrábamos mucho a la Unión Soviética y no fue bueno. Pues para mí sería bueno diversificar. ¿Y con quién diversificar? Para nosotros, como los países europeos, diversificar comercio con los países latinoamericanos, asiáticos, africanos. Porque si pasa algo, en nuestro caso, por ejemplo, con Alemania, que ha mencionado, que representa 30% de nuestro comercio, pasa automáticamente algo malo con nosotros. No será el caso, porque Alemania es fuerte, pero en teoría, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante, México a nivel latinoamericano, para nuestros países se representa 50% del comercio, pues otro 50% va desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, que es muy positivo que tenga México este rol en términos comerciales, segundo socio más importante en el hemisferio occidente para nosotros, después de los Estados Unidos. Uno diría equivocadamente que podría ser Canadá, no es Canadá, que podría ser Brasil, no es Brasil, es México. Nos alegramos muchísimo por esto. Yo me acuerdo que hace aproximadamente 15 o 20 años, nuestro comercio con México era lo mismo como con Brasil. Y ahora con México triplicó. En Brasil, por su forma de proteccionismo, se quedó en el mismo nivel. También esto se debe a nuestra entrada en 2004 en la Unión Europea, porque nos beneficiamos muchísimo de la entrada, porque en aquel momento ya existía el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y México, y nos beneficiamos. Desde este momento no tuvimos que pagar aranceles y todo eso. Pues ahora que se está discutiendo la modernización del acuerdo global, y estamos muy fuertemente a favor de esto, que esto suceda lo más pronto posible. Queremos la firma y queremos el desarrollo futuro, todavía más comercio con México. Eso es nuestro punto de vista, y repito, hacer comercio con México es nuestra tarea principal de nuestras embajadas aquí. Sí, unas palabritas más. Es cierto, nos fijamos mucho a que la modernización del acuerdo global que tiene Unión Europea con México va a incrementar el flujo comercial entre todos los países de la Unión Europea, no solamente el Grupo Visegrado, hacia México y viceversa. Nuestros grupos, nuestros países tenemos una industria automotriz muy fuerte, así lo tiene también México. Entonces, esperemos que el flujo en este ámbito de comercio todavía se va a incrementar con la firma del acuerdo modernizado. Solamente confirmo las palabras del embajador Kubanek. Eslovaquia, México para Eslovaquia es también el segundo socio más importante en el continente americano, después de los Estados Unidos. ¿Algún comentario sobre esto? Sobre las Sí, muchísimas oportunidades gracias. de comercio. Estoy completamente de acuerdo con lo que mis colegas habían mencionado. Para Hungría también México es el socio más importante en América Latina y el segundo más importante en todo el continente americano. Obviamente, en nuestros casos también, digamos, la mayor parte del flujo comercial viene de las grandes multinacionales. Entonces, me parece que al lado de
dar también estos movimientos, nosotros tenemos también la tarea de encontrar en los mercados aquellas oportunidades en donde, por ejemplo, nuestra ofertas especiales pueden encontrar lugar. Por ejemplo, analizar todas estas áreas donde nuestros países podrán tener alguna expertise especial, encontrar los nichos en el mercado. Por ejemplo, en nuestro caso, esto podría ser el sector de agua, todo lo que se procesa con agua, todo lo que tiene que ver con agua, las tecnologías de agricultura, de salud, o puede ser las tecnologías de las smart cities, pero cosas que bueno, quizás nosotros tenemos una experiencia, un know-how, lo que podríamos, digamos, vender aquí o tener. Y en esto trabajamos también, no solamente viendo los grandes movimientos, sino también viendo las oportunidades, tanto aquí y como esto, obviamente, México también hace en nuestros países. Entonces, muchas gracias. Una palabra más. Hay un dato muy interesante de que en este año el comercio entre México y Polonia creció de una forma exponencial, o sea, increíble el primer semestre. 300% la exportación polaca y 100% la exportación mexicana a Polonia. Y este año yo creo que vamos a llegar a $2,000 millones del intercambio, lo cual no es una cifra que se puede comparar al intercambio que tienen con Holanda, Alemania, Francia, España, pero ya es, pues ya es algo, ¿no? Ya nos podemos comparar con los, digamos, con los pesos medianos, y lo mismo sucede con otros países del Grupo de Visegrado. Existen todavía algunas barreras, aparte de los aranceles altos para algunos productos que se podrían eliminar con el nuevo acuerdo global entre México y la Unión Europea. Existen algunas barreras no arancelarias, ¿no? Y sobre todo referentes a los productos alimenticios. Y en esto estamos trabajando. Siempre es muy complicado porque los servicios fitosanitarios son complicados, burocráticos, protegen sus mercados, eso es entendible. Pero pensamos tener algunos avances, sobre todo con los productos donde realmente no competimos con el mercado interno mexicano, ¿no? Así que yo creo que vamos muy bien. Igualmente, México superó a Canadá este año como el socio número 2, Polonia en el hemisferio occidental. Nos da mucho gusto. Y también que aparte del sector automotriz existen otros intereses. Efectivamente, igual que Hungría, vemos la posibilidad de promocionar a las empresas de la economía circular que tienen oferta de manejo de residuos, por ejemplo, electromovilidad. Y en esto podríamos ser compatibles. Igual las empresas mexicanas, sobre todo el sector de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque efectivamente estas empresas verdes polacas no son unas empresas grandes, son empresas a veces familiares que se convirtieron en grandes propuestas de tecnologías muy interesantes creadas por los ingenieros polacos o húngaros, checos o eslovacos. Así que estoy de acuerdo completamente con el embajador de Hungría que este sector tiene mucho potencial y ahí tenemos el know-how que podemos compartir con México. Muchas gracias. Muchas gracias pues a los tres embajadores y a la embajadora por esta respuesta, que lo que nos muestra es la presencia que hay por parte de México a nivel comercial en estos 4 países, solo detrás de Estados Unidos desde este continente. Entonces, pues es todo una invitación a continuar explorando áreas para invertir en nuevas tecnologías. Ahora que se mencionaba lo de electromovilidad, la Secretaría de Economía ha organizado un evento muy grande pues, sobre este tema hace pocos días. Entonces, hay que voltear a ver también a los temas de innovación, los temas que están vinculados con la agenda pues vinculada al cambio climático. Nos preguntan, primero que nada quiero felicitar y saludar a
a los alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos están siguiendo un número importante de la carrera de negocios internacionales. Muchas gracias por su interés. Qué bueno que están conectados. Y llega una pregunta para la embajadora de Eslovaquia por parte de Paola Ruiz. Con el inicio de la pandemia, ¿cuál ha sido su mayor aliado comercial? Embajadora, ¿y por qué lo afirmaría así? Pregunta Paola Ruiz. Si nos puedes compartir un comentario sobre esto. También invito a la gente del instituto, si quiere formular alguna pregunta. Tenemos que cerrar en unos 10 minutos la sesión. Entonces, te damos el uso de la palabra. Al principio no entendí bien la pregunta porque pensé que es mi aliado comercial, pero no, de Eslovaquia, aliado comercial de Eslovaquia. Ya, entiendo. Para la embajadora de Eslovaquia. Sí, mi aliado comercial para mi persona no, yo creo que se refería a Eslovaquia. Entonces, gracias a que somos miembros de la Unión Europea, y entre comillas, gracias a la pandemia, bueno, desde que llegué y empezó la pandemia, segundo mes, ¿no? Entonces, esto abrió puertas a un plan de recuperación económica que propuso la Comisión Europea, bajo ciertas condiciones. Entonces, cada país de la Unión Europea tenía una tarea doméstica de elaborar un programa a largo plazo, cómo mejorar sus economías a largo plazo. Y Comisión Europea, por ejemplo, en caso de Eslovaquia, va a proporcionar 7.000 millones de euros para digitalización de la economía, para mejorar el sistema educativo, para mejorar el sistema de hospitales y para economía verde sobre todo. Estos programas que elaboró el gobierno eslovaco están enfocadas a estas políticas a largo plazo. Entonces, la Unión Europea no va a financiar lo que debería financiar cada su gobierno de su presupuesto, que es su deber, sino que sí abrió la puerta para una economía más eficaz, más competitiva de cada uno de nuestros países. Muchas gracias por esta respuesta de la embajadora de la República Eslovaca en español. No sé si hay alguna otra pregunta. Edgar Rebollar, adelante, por favor. La presidencia quiere contestar. Claro. Gracias. No, obviamente, digamos, antes de la pandemia, esta es la región de Europa más dinámica en términos de crecimiento económico de B4. Y esto de cierta forma se mantiene todavía. Bueno, como ahora había una pausa, ¿no?, en todo lo que es economía. Ahora con la reapertura, obviamente esto es también nuestro objetivo común de estos países, que mantener esta dinámica y ahora no tengo los datos del crecimiento económico, pero nuestros países están arriba de la media de la Unión Europea y queremos mantener, bueno, esta situación porque, bueno, y además, si vemos eso para el futuro, nosotros sí creemos que esta región será la dinamizadora de la Unión Europea en los términos de economía en el futuro. Son los movimientos económicos que lo vemos y bueno, nos alegra bastante y queremos trabajar más en esto.
Muchas gracias, embajador. ¿Alguien más de aquí en el auditorio quisiera tomar la palabra? Valeria. ¿Y que quiera comentar sobre esto? Yo, rápidamente. Sí. Y después veo que Zoltán quiere hablar. Somos observadores como países individuales. En la ceremonia de 200 años de establecimiento de cuerpo servicio exterior, hablé con el director general Efraín Guadarrama, sí, que me mencionó que podríamos hacer un evento, el Grupo Visegrado con Alianza Pacífico. Entonces vamos a buscar los puntos ahí, podemos darles un informe después de esta reunión después de que la preparemos. Muchas gracias. Saludos a nuestros compañeros de DG Ombra también, que pues tendrán la responsabilidad el próximo año de fortalecer la presidencia de México de la Alianza del Pacífico. Sí, muchas gracias. No solamente para añadir que Hungría también es el miembro observador de la Alianza del Pacífico y bueno, tenemos cooperación con la Alianza. Por ejemplo, también están incluidos en nuestro programa de becas. Estamos ofreciendo algunas becas a los miembros de los países. Y bueno, es una iniciativa muy positiva de también alargar nuestra cooperación también, no solo bilateral, sino con el grupo de Visegrado. Es una buena, encuentra los objetivos de nuestro grupo de diversificar nuestras relaciones con otros grupos, son países, pero otras regiones, grupos de países en el mundo. Entonces también es una buena vía para alargar nuestras cooperaciones de plus. Muchas gracias. Una última pregunta aquí adelante, por favor. Muchas gracias. Pues ahí tienen también, pudimos hablar un poco de la Alianza del Pacífico, que ha generado mucho interés también, este esfuerzo de integración en nuestra región. Para cerrar, yo quisiera tomar esta última parte del comentario del embajador de Hungría sobre este B4 Plus en el que el grupo ha establecido vinculación con algunos socios fuera de la Unión Europea. Se mencionó Corea, se mencionó China y Japón, y ahora a la Alianza del Pacífico. ¿Existe una agenda estructurada sobre cómo ir trabajando con países? Porque mencionamos primero 3 países de Asia. Entonces, ¿cómo funciona la articulación de este B4 Plus? ¿Cómo se buscan los contactos? ¿A partir de agenda o reciben el interés de los demás países? Embajador, o de este lado, cualquiera de los 4. Bueno, lo subrayo porque no está institucionalizado el grupo, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, como digamos una característica general de cooperación entre nuestros países de los B4 es siempre encontrar, digamos, una mayor
intersección de intereses comunes. Entonces nosotros siempre vemos cuáles son, digamos, los temas en lo que tenemos más intereses, todos los países. Entonces seguimos esta ruta para después establecer más relaciones con diferentes áreas y países. Por ejemplo, con digamos, los países de los Balcanes, es obvio, porque son nuestros vecinos, que son intereses de integrarlos. Entonces es natural que tengamos una cooperación más profunda con ellos. También la parte de los países del este, también tenemos digamos, un diálogo que es más estructurado, digamos, con eventos. Entonces esto significa que pueden obviamente surgir con el tiempo nuevas áreas, nuevos intereses y digamos, aperturas a otras partes, ¿no? Y entonces también mencionamos como Alianza del Pacífico, también otros países de América Latina, siempre es posible, aunque obviamente nuestro enfoque es todavía más para nuestra región, pero yo estoy seguro que América Latina, en eso también trabajamos, va a estar, digamos, más en el frente de los países. Muchas gracias, señor embajador. Una última pregunta, ahora sí, por parte de nuestro querido embajador Francisco Cruz, que nos acompaña también aquí en el Instituto. Embajador, adelante. Sí. Sostiene que la cierre nacional En caso de Eslovaquia, la supremacía es la ley internacional. Sí. Así, corto. Okay. Lo mismo. Entonces, la segunda pregunta, ¿no consideran ustedes que este planteamiento de la supremacía de la ley nacional sobre la ley europea constituye de alguna manera un freno o otro proceso a la consolidación de la Unión Europea? Muy importante, en primera línea. Muchísimas gracias, querido embajador, por esta pregunta tan perspicaz, ¿no? Sí. Y realmente son más países cuyas Cortes Supremas, bueno, el Consejo de Estado de Francia, que es el equivalente a nuestra Corte Suprema, Corte Constitucional de Polonia, también en 2015 consideró que la Constitución de Francia tiene primacía ante la legislación europea. Y lo mismo ocurrió en Alemania. No sé exactamente en qué año, pero estos dos países fallaron de una forma bastante similar al fallo de la Corte Constitucional de hace unos meses de Polonia, que consideró que cuando hay un pues digamos, conflicto entre la legislación europea y la Constitución de Polonia, la primacía la tiene la Constitución polaca. Ahora, pues esto también tiene que ver con la visión que existe en Polonia sobre la Unión Europea, que es realmente detenernos en este momento de la federalización, no proceder más con la federalización y aludir a la Europa de Naciones de Charles de Gaulle, ¿no? A la idea de hace pues ya bastante tiempo, y Polonia realmente en este momento no considera pertinente profundizar en la federalización. Para nosotros, pues los logros de la Unión Europea son absolutos, innegables.
Pero para Polonia la esencia de la Unión Europea reside en las libertades, ¿no? En el libre flujo de personas, capitales, productos y servicios. Lo vemos más que nada como una unión económica, también política. No obstante, no creemos que se deba ir hacia una mayor federalización y entregarle más competencias a la Comisión Europea. Entonces, a nuestro modo de ver, esto no constituye un freno a que la Unión Europea siga siendo una organización muy exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo que quisiera ir a esta cuestión de cuál es la primacía de los derechos, eso para mí no es forzosamente una cuestión política en ese momento, porque es el debate sobre un debate jurídico, digamos, si interpretar la ley comunitaria, quién tiene, digamos, el derecho, si es solamente las instituciones comunitarias o entonces los países miembros, digamos, las instancias jurídicas de los países miembros. Eso todavía surge ahora, es una nueva cuestión que no es, no es política, sino es una cuestión muy interesante jurídica que va a tener muchos debates entre los juristas, porque esto todavía no está aclarado realmente en todo este sistema de leyes de la Unión Europea. Entonces es más una cuestión jurídica que surge ahora, y no solamente en nuestros países, sino en otros países, por ejemplo, como Alemania, ese tema ya, la cuestión de quién tiene el derecho de interpretar la ley comunitaria, por ejemplo, si es solamente las instancias europeas o también los Estados miembros. En lo que se refiere a la cuestión de federalización, obviamente nosotros también tenemos una posición similar, parecida con Polonia, aunque nosotros, bueno, no vemos el futuro de Europa en la federalización, sino en la unión de países de miembros soberanos fuertes que juntos. Pero eso es otra cosa también, pero será algo parecido con Polonia. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, también como acabamos de ver, ha surgido un tema interesante para las personas, para los estudiosos del derecho internacional, para seguir muy de cerca las decisiones que se dan al interior de las instituciones europeas y en las cortes nacionales. Pues estos temas siempre son motivo de interpretación en distintas partes del mundo, y precisamente para eso la academia, los estudiosos de derecho internacional y en última instancia pues las cortes son las que tienen que dar las interpretaciones más precisas conforme al derecho aplicable en los casos concretos, ¿no? Entonces, pues también es una invitación a estudiar este tema. Yo quiero dar las gracias a toda la mesa que ha integrado un panel muy interesante para compartir la visión del Grupo Visegrado sobre el futuro de Europa bajo esta lema de recargando Europa, y agradecer muy especialmente a la embajadora de la República Eslovaca, al embajador de Hungría, al embajador de Polonia y desde luego a nuestro amigo el embajador de la República Checa, porque nos han compartido información muy relevante para sus países en el contexto de un grupo. Y creo que pues da para mucho estudio estos temas que se han tratado esta tarde. El Instituto Matías Romero siempre estará dispuesto a debatir sobre lo que sucede en el mundo, sobre los temas que pueden tener una vinculación también con la política exterior mexicana. Acabamos de escuchar la presencia comercial de México y cultural también en estos 4 países. Entonces, me parece que tenemos que seguir debatiendo sobre este y otros temas del entorno internacional. Les agradezco nuevamente su presencia aquí. Celebro que podamos retomar también algún tipo de actividades semipresenciales y les deseo muy buenas tardes a todos y a todas. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo webinar del Instituto. Gracias.
Gobierno de México.